Las personas más exitosas del mundo tienen un ego enorme y por eso fracasan. No estoy hablando de los que todavía están en la cima. Estoy hablando de los que ya cayeron. De los que tuvieron todo en sus manos y lo dejaron escapar sin entender por qué. De los que construyeron imperios, alcanzaron la fama, acumularon fortunas que la mayoría de los seres humanos jamás podrá imaginar y aún así, en algún punto del camino, algo se rompió por dentro. Algo los traicionó. Y ese algo no fue la mala suerte, ni la competencia, ni el mercado, ni los enemigos que señalaron con el dedo. Ese algo vivía dentro de ellos. Lo alimentaban cada mañana. Lo cuidaban como si fuera su mayor fortaleza. Y resultó ser su ruina más silenciosa. Ese algo tiene nombre, ego. Hoy vamos a hablar de una de las verdades más incómodas que el estoicismo ha transmitido a lo largo de los siglos. Una verdad que Séneca escribió en sus cartas, que Marco Aurelio confesó en su diario íntimo, que Epicteto proclamó desde su condición de esclavo liberto y que filósofos, generales, emperadores y sabios de todas las épocas han tenido que aprender, muchas veces de la peor manera posible. El ego no es tu aliado. El ego es el enemigo más peligroso que jamás enfrentarás, porque nunca se presenta como enemigo. Se presenta como protector, como guía, como la voz que te dice que eres especial, que mereces más, que los demás no te comprenden, que el mundo te debe algo. Y mientras tú le crees, él te está destruyendo por dentro. Prepárate. Lo que viene a continuación puede incomodarte. Puede hacerte sentir señalado. Puede despertar en ti esa pequeña voz defensiva que dice, esto no va conmigo. Pero si esa voz aparece, presta atención, porque esa voz es precisamente el ego protegiéndose a sí mismo. Vamos a desglosar esta verdad en partes. Con calma. Con profundidad. Con la honestidad brutal que el estoicismo siempre ha exigido. El enemigo que no ves. Imagina por un momento a un hombre que ha alcanzado el éxito. No importa en qué campo. Puede ser un empresario que fundó su propia compañía desde cero. Puede ser un atleta que llegó a lo más alto de su deporte. Puede ser un artista que conquistó la atención del mundo o un político que llegó al poder después de años de lucha. Elige el perfil que prefieras, porque el patrón es siempre el mismo. Este hombre empezó desde abajo. Tenía hambre, tenía ambición, tenía una claridad feroz sobre lo que quería. Trabajaba mientras los demás dormían. Aprendía mientras los demás se distraían. Se esforzaba mientras los demás se quejaban. Y esa disciplina, esa determinación, ese fuego interior le funcionó. Le funcionó extraordinariamente bien. Llegó a la cima. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Porque en la cima, algo sucedió. Las personas comenzaron a adularlo. Los medios empezaron a hablar de él como si fuera extraordinario, diferente, casi sobrehumano. Sus decisiones eran celebradas incluso cuando eran cuestionables. Sus palabras eran repetidas como si fueran sabiduría antigua. Y él, sin darse cuenta, comenzó a creerlo. Empezó a creer que su éxito era el resultado de ser especial. No de haber trabajado con inteligencia, no de haber tenido oportunidades favorables, no de haberse rodeado de personas capaces. No. Él era diferente. Él veía lo que los demás no podían ver. Él tenía algo que otros simplemente no tenían. Y ahí, en ese preciso momento de creencia ciega en su propia superioridad, empezó la caída. Dejó de escuchar. Dejó de aprender. Dejó de cuestionarse. ¿Por qué iba a hacerlo? Él ya lo sabía todo. Su historial lo probaba. Su éxito era la evidencia irrefutable de su superioridad. Hasta que no lo fue. Hasta que el mercado cambió y él no lo vio porque estaba demasiado ocupado admirando su propio reflejo. Hasta que su equipo empezó a fallar porque nadie se atrevía a contradecirle. Hasta que sus decisiones se volvieron más grandes, más arriesgadas, más desconectadas de la realidad, porque ninguna voz interior le preguntaba ya,
y si estás equivocado. Esta historia no es la de una persona. Es la historia de miles. Es quizás, en alguna medida, la tuya. El ego no destruye solo a los grandes. Destruye a cualquiera que le abra la puerta. Y lo hace despacio, con elegancia, sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. Y lo que enseñaron sobre este tema sigue siendo, hoy, una de las guías más poderosas que cualquier ser humano puede seguir. Comencemos. Lección 1. El ego no es confianza, es su imitación. Hay una confusión fundamental que la mayoría de las personas arrastra durante toda su vida, confundir el ego con la confianza en uno mismo. No son lo mismo. No se parecen en esencia. Son, de hecho, opuestos disfrazados de hermanos. La confianza genuina en uno mismo nace del autoconocimiento. Nace de conocer tus capacidades reales, tus limitaciones reales, tus fortalezas y tus debilidades con la misma claridad honesta. Una persona verdaderamente segura de sí misma puede decir no sé sin sentirse amenazada. Puede recibir críticas sin desmoronarse. Puede admitir errores sin perder su sentido de identidad. Puede aprender de alguien con menos experiencia sin sentirse disminuida. El ego, en cambio, es una ilusión de confianza construida sobre arena. Es la necesidad de parecer seguro en lugar de serlo. Es la máscara que se pone quien en su interior siente que si el mundo descubre quién es realmente, todo se derrumbará. Epicteto, que nació esclavo y pasó décadas de su vida sin libertad física, enseñó algo que parece paradójico, que la libertad más profunda no tiene nada que ver con las circunstancias externas. Tiene que ver con lo que decides valorar. Y el hombre que construye su identidad sobre lo que otros piensan de él, sobre sus títulos, sus posesiones, su reputación, su posición social, ese hombre es el más esclavo de todos, aunque viva en el más lujoso de los palacios. El ego necesita validación constante. Necesita que el mundo le confirme que es especial, que es superior, que importa. Y esa necesidad es una cadena. Una cadena invisible, pero absolutamente real. Piensa en cuántas decisiones en tu vida han estado guiadas no por lo que genuinamente querías o creías que era correcto, sino por lo que te haría quedar bien. Por lo que otros pensarían de ti. Por el miedo a parecer débil, ignorante, vulnerable o común. Eso es el ego al mando. Y cuando el ego toma las decisiones no sirven a tu vida real. Sirven a la imagen que el ego quiere proyectar. Marco Aurelio, que fue uno de los hombres más poderosos de la historia como emperador de Roma, escribió en sus meditaciones palabras que nunca pensó que nadie más leería. Eran sus reflexiones privadas, sus conversaciones consigo mismo. Y en ellas, una y otra vez, se recordaba a sí mismo, no busques que las cosas externas sucedan como tú quieres. Más bien, desea que las cosas sucedan como son y encontrarás tranquilidad. Un hombre que gobernaba el mundo conocido escribía en privado recordándose a sí mismo que no era el centro del universo. Eso no es debilidad. Eso es la más sofisticada forma de fortaleza. La confianza real dice, sé lo que soy, conozco mis capacidades, acepto mis límites y desde esa base sólida puedo enfrentar lo que venga. El ego dice, debo parecer más de lo que soy, debo proteger la imagen que los demás tienen de mí, debo nunca mostrar fisuras. Uno te libera. El otro te encadena. La pregunta que el estoicismo te invita a hacerte es esta, ¿desde cuál de los dos estás viviendo? Lección 2. El ego te hace sordo cuando más necesitas oír. Una de las consecuencias más devastadoras del ego inflado es la pérdida de la capacidad de escuchar. Y no me refiero únicamente a escuchar a otras personas, aunque eso también. Me refiero a la pérdida de la capacidad de escuchar la realidad misma. El ego opera como un filtro. Todo lo que entra a través de ese filtro es procesado en función de una sola pregunta, ¿esto me hace quedar bien o mal?
Si la información que llega confirma la imagen que el ego tiene de sí mismo, es aceptada, celebrada, amplificada. Si la información desafía esa imagen, es rechazada, distorsionada, atacada o ignorada. Este mecanismo tiene un nombre técnico en psicología, sesgo de confirmación. Pero los estoicos lo describieron siglos antes sin necesitar ese término. Lo llamaron simplemente ilusión, error, confusión entre lo que es real y lo que deseamos que sea real. Séneca escribió en una de sus cartas a Lucilio: algo que lleva 2000 años siendo verdad, es señal de una mente grande saber retroceder cuando es necesario. No habló de rendirse. Habló de tener la lucidez suficiente para reconocer cuando estás equivocado y cambiar de curso. Pero el ego no puede hacer eso. El ego tiene invertido demasiado capital emocional en tener razón. Admitir que estás equivocado, para el ego, no es una corrección útil. Es una derrota, una amenaza existencial. Y cuando algo amenaza la existencia del ego, el ego contraataca. Contraataca culpando a los demás. Contraataca descalificando al mensajero. Contraataca construyendo narrativas alternativas en las que el problema siempre está afuera, nunca adentro. ¿Cuántas veces has visto a alguien cometer el mismo error repetidamente y cada vez explicar por qué la culpa era de otra persona o de las circunstancias? ¿Cuántas veces has visto a alguien rechazar un consejo valioso simplemente porque venía de alguien que consideraba inferior? ¿Cuántas veces has visto a alguien destruir una relación, un negocio, una oportunidad, porque no pudo decir las dos palabras más simples y más poderosas del vocabulario humano: ¿me equivoqué? El problema más serio no es que no puedas ver tus errores. El problema es que el ego te convence de que no los tienes. Y esa convicción es una jaula perfecta, porque desde adentro de la jaula no puedes ver las rejas. Los estoicos practicaban algo que llamaban el examen de conciencia diario. Al final de cada día, Séneca se hacía preguntas como: ¿en qué fallé hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Dónde dejé que mis emociones tomaran decisiones que deberían haber sido racionales? ¿Fui justo? ¿Fui honesto? Esta práctica no era una forma de torturarse. Era una forma de mantener el contacto con la realidad. De no permitir que la distancia entre quien crees que eres y quien realmente eres se vuelva tan grande que ya no puedas cruzarla. ¿Tienes el hábito de examinarte a ti mismo con honestidad? ¿O el ego te ha convencido de que ese tipo de cuestionamiento es innecesario porque ya eres suficientemente bueno? La respuesta a esa pregunta dice mucho sobre en qué punto del camino te encuentras. Lección 3. El ego convierte el éxito en trampa. Aquí está la paradoja más cruel del ego. Es precisamente cuando más lo necesitas fuera de tu vida cuando más fuerte se vuelve. El fracaso, aunque duele, a veces actúa como un maestro honesto. Te obliga a reexaminar. Te quita la comodidad que te impedía crecer. Te pone frente a frente con tus limitaciones de una manera que no puedes ignorar fácilmente. El éxito, en cambio, puede ser una trampa perfecta. Porque el éxito llega con aplausos. Y los aplausos alimentan al ego. Y el ego que se alimenta crece. Y el ego que crece comienza a tomar el control. Muchas de las personas que conoces que comenzaron con hambre y terminaron con mediocridad no fallaron porque les faltó talento o esfuerzo. Fallaron porque el primer éxito les convenció de que ya habían llegado. De que ya podían bajar la guardia. De que las reglas que les funcionaron para subir ya no aplicaban porque ahora eran especiales. El filósofo estoico Cleantes, discípulo directo de Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, tuvo una vida de una coherencia extraordinaria. Trabajaba de noche cargando agua para ganarse el sustento y estudiaba filosofía de día. Nunca dejó de aprender. Nunca asumió que porque era discípulo del maestro ya lo sabía todo. Pasó décadas construyendo su comprensión ladrillo a ladrillo, sin el tipo de prisa que viene de querer quedar bien, sino con el tipo de paciencia que viene de querer realmente entender. Cuando eventualmente se convirtió él mismo en maestro y líder del movimiento estoico, lo hizo desde una base sólida, no desde una ilusión inflada.
contrasta eso con el patrón opuesto, que vemos repetido en los titulares modernos con una regularidad casi cómica. El emprendedor que tuvo un éxito temprano explosivo y lo interpretó como evidencia de que era un genio en lugar de entender que el contexto, la suerte y el trabajo del equipo fueron factores esenciales. El atleta que ganó joven y dejó de entrenar con la misma intensidad porque sentía que el talento natural era suficiente. El artista que tuvo un primer álbum magistral y rechazó todo consejo en el segundo porque sentía que ya no necesitaba dirección. En todos estos casos, el éxito inicial no fue el problema. El problema fue lo que el ego hizo con ese éxito. El ego convierte el éxito en punto de llegada cuando en realidad debería ser un punto de partida. Te dice, ya llegaste, ya lo lograste, ahora puedes relajarte, ahora ya sabes, ahora eres diferente. Y mientras te susurra eso, la realidad sigue moviéndose, el mundo sigue cambiando, los competidores siguen aprendiendo, y tú te quedas quieto admirando un trofeo que ya nadie te va a quitar pero que tampoco te va a llevar más lejos. Marco Aurelio escribió algo que debería estar tatuado en la mente de cada persona que alguna vez ha logrado algo: cuídate del engreimiento resultante del éxito pasado. Un hombre que era literalmente el gobernante del mundo conocido se escribía a sí mismo esas palabras. Se recordaba a sí mismo que el éxito pasado no garantiza el juicio presente. Que los logros anteriores no son una tarjeta de inmunidad frente a los errores futuros. Si él lo necesitaba recordar, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos la excepción? Lección 4. El ego y la comparación, la batalla que nunca se gana. Una de las maneras más efectivas en que el ego nos destruye es haciéndonos vivir en constante comparación con los demás. Y no en una comparación sana que sirva como motivación, sino en una comparación obsesiva que hace que nuestro valor como personas dependa de estar por encima de otros. El ego mide su tamaño en relación. No dice, soy bueno en esto. Dice, soy mejor que aquel. No dice, estoy progresando. Dice, estoy más avanzado que ella. No dice, tengo suficiente. Dice, tengo más que él. ¿Ves el problema? En ese esquema, tu bienestar no depende de tus circunstancias absolutas, sino de las relativas. Y eso significa que nunca puedes estar realmente tranquilo, porque siempre habrá alguien con más que tú. Siempre habrá alguien más exitoso, más reconocido, más admirado, más rico, más joven, con más talento o con más suerte. El ego que vive de la comparación está condenado a la insatisfacción perpetua. Porque incluso cuando gana la comparación de hoy, mañana hay una nueva comparación. Y la siguiente. Y la de después. Un juego sin fin, sin descanso, sin llegada. Epicteto fue brutalmente claro sobre esto: el sufrimiento no viene de las cosas en sí mismas, sino de las opiniones que tenemos sobre ellas. Y comparar tu vida con la de otro no es una evaluación objetiva de la realidad. Es una opinión. Una narrativa que el ego construye para justificar su existencia. La pregunta estoica que deberías hacerte no es, ¿estoy mejor o peor que él? La pregunta estoica es, ¿estoy siendo la mejor versión de mí mismo según mis propios valores y capacidades reales? Esas son preguntas completamente diferentes. Y conducen a resultados completamente diferentes. La primera pregunta te convierte en esclavo del éxito ajeno. Te hace subir cuando los demás bajan y bajar cuando los demás suben. Te ata emocionalmente a personas que no controlas, a circunstancias que no puedes predecir, a un marcador que alguien más está moviendo. La segunda pregunta te devuelve el control. Te ancla en lo que genuinamente importa, tu propio desarrollo, tus propias metas, tu propia integridad. Además, hay otro veneno específico en la comparación que el ego impulsa: el resentimiento. Cuando alguien más tiene algo que tú quieres, el ego no responde con admiración o con determinación para trabajar hacia eso. El ego responde con envidia, con el deseo de que el otro también fracase, con la necesidad de encontrar defectos en el éxito ajeno para no sentirse amenazado. ¿Cuánta energía mental se desperdicia en ese resentimiento?
¿Cuánto tiempo que podría invertirse en construir se invierte en criticar, en comparar, en envidiar? Séneca lo expresó con su precisión habitual: es la naturaleza del sabio no desear lo que no tiene, sino valorar lo que tiene. No como resignación pasiva, como claridad activa. El estoico no vive con los ojos pegados a lo que tienen los demás. El estoico vive con los ojos en su propio camino, en su propia excelencia, en su propio deber hacia sí mismo y hacia los que le rodean. Libérate de la comparación. No porque no debas aspirar a más, sino porque el más que vale la pena no lo mides en función del otro. Lo mides en función de quién eras ayer. Lección 5. El ego huye del trabajo duro y lo disfraza de estrategia. Hay una forma particularmente astuta en que el ego sabotea el progreso real, haciéndote confundir el pensar en hacer con el hacer. El ego ama los planes, ama las ideas, ama las visiones grandiosas sobre lo que serás algún día, ama contarles a otros lo que vas a hacer, ama asistir a conferencias sobre éxito, leer libros sobre liderazgo, ver videos motivacionales, tener conversaciones inspiradoras en cafeterías. Todo eso da la sensación de movimiento sin el costo real del movimiento. El trabajo duro real es humilde. Es silencioso. Muchas veces es aburrido. Implica hacer cosas en las que no eres aún competente, lo cual significa confrontar tu incompetencia directamente. Implica equivocarte frente a otros. Implica empezar desde abajo. Implica pedir ayuda. Implica que alguien con menos años o menos títulos te enseñe algo. Todas esas cosas amenazan al ego. Porque el ego necesita la imagen de ser ya competente, ya experto, ya superior. Y si tienes que empezar desde abajo, esa imagen se rompe. Entonces el ego inventa salidas. Te dice que todavía no es el momento adecuado. Que necesitas más preparación. Que el plan tiene que estar más pulido antes de comenzar. Que el mercado no está listo. Que los demás no te entenderán todavía. Y mientras tanto, los meses pasan y el trabajo real nunca comienza. Cleantes lo entendía de manera visceral. Él no esperaba las condiciones perfectas para aprender. Aprendía en las grietas del tiempo que le dejaba el trabajo físico extenuante. No esperaba tener el reconocimiento antes de comprometerse. Se comprometió primero y el reconocimiento llegó después, décadas después. Ese es el orden correcto. El trabajo precede al reconocimiento. El esfuerzo precede a la identidad. La práctica precede a la maestría. El ego quiere invertir ese orden. Quiere el reconocimiento primero, como motivación para el esfuerzo. Y cuando el reconocimiento no llega de inmediato, el esfuerzo se detiene, porque sin la validación externa el ego no sabe cómo sostenerse. Ryan Holiday, uno de los escritores contemporáneos que más profundamente ha trabajado la filosofía estoica, escribió algo que sintetiza esto perfectamente: el trabajo es la respuesta. El trabajo siempre es la respuesta. No el plan. No la conversación sobre el plan. No la identidad de ser alguien que tiene planes. El trabajo. Los estoicos tenían una palabra para esto: praxis. Práctica. Acción. No la teoría sobre la acción. La acción misma. ¿En qué parte de tu vida estás sustituyendo la praxis por la narrativa? ¿Dónde estás hablando de lo que harás en lugar de simplemente hacerlo? ¿En qué área tu ego te está protegiendo del trabajo que en realidad necesitas hacer? Esa área, sea cual sea, es donde el crecimiento real espera. Lección 6. El ego te roba las relaciones verdaderas. Ningún ser humano puede florecer en aislamiento. El estoicismo, aunque a veces se malinterpreta como una filosofía del individualismo frío, en realidad tiene en el centro de sus valores la conexión humana, la comunidad, el deber hacia los demás. Marco Aurelio escribió que los seres humanos están hechos el uno para el otro. Séneca dedicó décadas de su vida filosófica a la amistad como uno de los bienes más elevados. Pero el ego destruye las relaciones.
Las destruye de maneras específicas y predecibles. La primera, el ego necesita ganar. En cada conversación, en cada desacuerdo, en cada situación donde dos perspectivas divergen, el ego convierte el intercambio en una competencia. Y en esa competencia, ganar el argumento se vuelve más importante que llegar a la verdad, que preservar la relación, que entender al otro. ¿Cuántas veces has visto a dos personas discutir no para encontrar una solución, sino para ver quién tiene razón? ¿Cuántas veces has participado tú mismo en eso? La conversación que debería haber sido colaborativa se convierte en un duelo. Y aunque alguien gane el duelo, ambos pierden lo que importaba. La segunda, el ego no puede escuchar de verdad. Escuchar de verdad requiere algo que el ego no tiene, interés genuino en la perspectiva del otro. El ego, cuando parece escuchar, en realidad está esperando su turno para hablar. Está procesando lo que el otro dice en función de cómo responderá. Está buscando las fallas en el argumento contrario. No está presente. Está ensayando. La tercera, el ego necesita ser el centro. En cualquier grupo, el ego quiere ser el más importante, el más admirado, el más escuchado. Y cuando eso no ocurre, reacciona con resentimiento, con distancia, con crítica. El ego que no recibe la atención que cree merecer no responde con gracia. Responde saboteando. Esto destruye amistades. Destruye matrimonios. Destruye equipos. Destruye sociedades de negocios. No de golpe, generalmente. Poco a poco. Con pequeñas heridas acumuladas. Con conversaciones que deberían haberse tenido y no se tuvieron porque el ego de alguna de las partes no podía soportar lo que podrían revelar. Epicteto enseñó que para vivir bien necesitas entender la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no. La reputación que otros tienen de ti no depende de ti. El reconocimiento que otros te dan no depende de ti. El afecto que esperas que te expresen no depende de ti. Pero la calidad de cómo tratas a los demás, la honestidad con la que te relacionas, la presencia con la que escuchas, eso sí depende completamente de ti. Las relaciones más profundas y más nutritivas que un ser humano puede tener no nacen del ego. Nacen de la vulnerabilidad, de la honestidad, del interés genuino en el otro como fin en sí mismo y no como medio para tu propia validación. El ego quiere usar a los demás como espejos que reflejen su grandeza. Pero las personas no son espejos. Son seres completos, con sus propias profundidades, sus propias luchas, sus propias perspectivas que tienen tanto valor como las tuyas. Cuando el ego sale de la ecuación, las relaciones se transforman. Se vuelven más honestas, más profundas, más sostenibles, más capaces de resistir el desacuerdo sin romperse, porque no están construidas sobre la necesidad mutua de validación, sino sobre el respeto mutuo de la diferencia. Lección 7. El ego frente a la adversidad, cuando la máscara cae. Todo lo que venimos hablando se vuelve especialmente visible en momentos de adversidad. Porque la adversidad es el examen que el ego no puede falsificar. Cuando las cosas van bien, es fácil proyectar confianza, serenidad, sabiduría. Cuando las cosas se complican, cuando el fracaso llega, cuando la crítica es dura, cuando la vida golpea, ahí es donde se revela si lo que tienes es verdadera fortaleza interior o simplemente un ego bien protegido por circunstancias favorables. El ego frente a la adversidad tiene respuestas predecibles. La primera es la negación. Esto no está pasando, no es tan grave, es temporal, los números van a recuperarse, los demás están equivocados. La segunda es la externalización. La culpa es del mercado, de los socios, del gobierno, de los empleados, de la mala suerte, de conspiraciones varias. La tercera es el colapso. Si el ego estaba construido completamente sobre factores externos y esos factores desaparecen, la persona entera parece derrumbarse, porque fuera del éxito, fuera del reconocimiento, fuera de la posición social, no sabe quién es. ¿Has visto ese tercer patrón? La persona que pierde su trabajo y de pronto parece no saber quién es.
El empresario cuya empresa quiebra y entra en una crisis de identidad tan profunda que no puede funcionar. El atleta que se retira y cae en una depresión severa porque durante décadas su identidad completa estaba atada a su rendimiento deportivo. Eso no es debilidad emocional en sí misma. Es la consecuencia natural de haber construido el sentido de identidad sobre cimientos que el ego eligió, externos, variables, fuera de control. Los estoicos propusieron una alternativa radical: construir la identidad sobre lo que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Tu integridad, tus valores, tu capacidad de razonamiento, tu disposición a actuar bien, tu relación con la virtud. Marco Aurelio perdió hijos. Enfrentó traiciones de personas en las que confiaba. Gobernó durante décadas de guerras que nunca eligió. Vio su mundo complicarse de maneras que ningún poder imperial podía resolver completamente. Y en medio de todo eso, mantuvo una serenidad y una claridad que todavía hoy, 1900 años después, nos parece admirable cuando leemos sus palabras. ¿Cómo? No porque fuera inmune al dolor, sino porque su identidad no dependía de que las circunstancias le fueran favorables. Dependía de algo que estaba dentro de él y que nadie podía tocar. Séneca describió este principio así: retira de las cosas externas los juicios que les añades, y serás el más libre de los hombres. Eso es lo contrario del ego. El ego añade juicios de valor exagerados a todo lo externo: mi éxito me hace superior, mi fracaso me hace inferior, mi reconocimiento define mi valor, mi posición social es mi identidad. Y con esos juicios atados como cadenas, cualquier golpe externo se convierte en un golpe existencial. Sin esos juicios, la adversidad sigue siendo difícil, sigue requiriendo respuesta, sigue mereciendo atención seria. Pero no destruye quién eres. Porque quien eres no estaba atado a lo que se perdió. Esta es quizás la lección más liberadora de todo el estoicismo. Y también la más difícil de poner en práctica. Lección 8. El antídoto: humildad activa, no pasividad resignada. Llegamos ahora a la parte que muchas personas malentienden. Cuando hablamos de superar el ego, de cultivar la humildad, de no dejarse gobernar por el orgullo, hay una imagen que aparece en la mente de muchos: la del hombre que se encoge, que nunca se afirma, que acepta cualquier cosa que le hagan, que no tiene ambiciones ni aspiraciones, que sonríe mansamente mientras el mundo lo aplasta. Eso no es lo que los estoicos propusieron. Nunca. La humildad estoica no es debilidad. Es claridad. Es ver las cosas como son, no como el ego quiere que sean. Es saber lo que puedes y lo que no puedes. Es reconocer tus logros sin exagerarlos y tus fallos sin minimizarlos. Es tener ambición, pero ambición orientada a la excelencia real y no a la apariencia de excelencia. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, era un comerciante fenicio que llegó a Atenas como náufrago después de perder todo en un accidente marítimo. Pudo haberse hundido en la autocompasión. Pudo haber pasado el resto de su vida lamentando lo que perdió. En cambio, empezó desde cero con una humildad que no era derrota sino punto de partida. Y desde ese cero construyó una de las escuelas filosóficas más influyentes de la historia humana. La humildad activa dice: soy capaz y sigo aprendiendo. He logrado cosas y tengo mucho más que aprender. Tengo fortalezas y tengo debilidades que debo trabajar. Merezco respeto y también debo ganármelo continuamente. Es una postura de apertura permanente, no de cierre, no de la convicción de que ya se sabe todo, no de la necesidad de proteger una imagen, sino de la disposición a seguir creciendo sin importar lo que ya se ha alcanzado. Marco Aurelio practicaba esto con una disciplina extraordinaria. Buscaba activamente personas que le dijeran verdades incómodas. Valoraba a quienes podían señalarle sus errores más que a los que le adulaban. En sus meditaciones, se describe a sí mismo con una honestidad que en un emperador del primer siglo era casi sin precedentes. Habla de sus propias impaciencias, de sus fallos de juicio, de las maneras en que no estuvo a la altura de sus propios ideales.
no porque se odiara, sino porque sabía que sin ese nivel de honestidad consigo mismo, ningún crecimiento real era posible. El antídoto al ego no es la autohumillación, es el autoconocimiento honesto. La diferencia es crucial. Humillarse es degradar lo que realmente eres. Conocerse honestamente es ver lo que eres con precisión, sin el filtro embellecedor del ego ni el filtro distorsionador de la autocrítica destructiva. ¿Cómo cultivar esto en la práctica? Los estoicos daban herramientas concretas. El examen diario que ya mencionamos. La meditación sobre la muerte, el memento mori, que no es una invitación al pesimismo sino un recordatorio de que el tiempo es limitado y gastarlo en la protección de imágenes es un desperdicio imperdonable. La práctica de la dificultad voluntaria, hacer cosas difíciles por elección para recordarle al ego que puedes funcionar incluso cuando las condiciones no son perfectas. El contacto regular con personas que te digan la verdad, no las que te digan lo que quieres oír. Estas prácticas no eliminan el ego de un día para otro. El ego es tenaz. Vuelve. Se adapta. Encuentra nuevas formas de colarse. Pero la conciencia de su presencia y las herramientas para contrarrestarlo hacen que su poder sobre ti disminuya progresivamente. Y esa disminución es el camino hacia una vida más libre, más auténtica, más efectiva y más tranquila. Lección 9. El ego y el tiempo, lo que el tiempo revela. Hay un experimento mental que los estoicos utilizaban y que puede ser extraordinariamente revelador, la visión de largo plazo. El ego vive en el corto plazo. Le importa la victoria de hoy, la aprobación de esta semana, el éxito de este trimestre. Le importa lo que van a decir de él en la reunión de mañana, en la publicación de esta tarde, en la cena de este viernes. El ego tiene un horizonte temporal muy estrecho porque las cosas que lo alimentan, la validación, el reconocimiento, la aprobación, son inherentemente efímeras. Los estoicos, en cambio, pensaban en décadas, en generaciones, en la memoria que dejarían, pero no en el sentido vanidoso de querer ser recordados, sino en el sentido de querer haber vivido de una manera que tuviera valor real y duradero. Séneca escribió: pasa a las manos de la posteridad de tal manera que aunque lo que hagas parezca silencioso y olvidado, hayas vivido de acuerdo con la razón. No vivir para el aplauso. Vivir de acuerdo con algo más profundo que el aplauso. ¿Qué hace el tiempo con el ego? Lo revela. Lo desnuda. Las personas cuyo éxito estaba construido sobre la imagen, sobre la apariencia, sobre la manipulación del entorno, eventualmente son vistas con claridad por quienes las rodean. Puede tomar meses, puede tomar años, pero el tiempo tiene una manera implacable de mostrar la diferencia entre lo real y lo proyectado. Las personas que construyeron algo real, algo basado en trabajo genuino, valores genuinos, relaciones genuinas, esas personas también son reveladas por el tiempo. Quizás no tuvieron el reconocimiento inmediato que el ego hubiera querido. Quizás pasaron años trabajando en la oscuridad. Pero lo que construyeron resistió. Duró. Importó. Cleantes fue un ejemplo histórico de esto. Durante décadas, su trabajo fue considerado secundario respecto al de su maestro Zenón. Muchos lo subestimaron. Muchos no vieron en él el gran pensador que era. Él siguió trabajando. Siguió estudiando. Siguió practicando lo que predicaba. Y cuando Zenón murió y Cleantes tomó el liderazgo de la escuela estoica, lo hizo desde una autoridad que no dependía de que otros lo hubieran reconocido antes, sino de quien realmente era después de décadas de trabajo honesto. El tiempo es el aliado del que trabaja bien y el enemigo del que solo aparenta. El ego no puede sostener el tiempo. La integridad sí. Pregúntate, ¿cómo quiero que sea recordada mi vida dentro de 20 años por las personas que realmente me conocen? No por los que me ven en redes sociales. No por los que solo conocen mi imagen pública. Por los que me conocen de verdad. ¿Esa persona que quieres que recuerden es la que el ego te impulsa a proyectar o es la que realmente estás construyendo con tus decisiones cotidianas? Lección 10.
cuando el ego se disfraza de virtud. Esta lección puede ser la más difícil de todas porque requiere el nivel más profundo de honestidad. El ego no siempre se presenta de formas obviamente arrogantes. No siempre es el hombre que interrumpe constantemente en las reuniones para hablar de sus logros. No siempre es la persona que necesita ser el centro de toda conversación. No siempre es quien desprecia abiertamente a los demás. A veces el ego se disfraza de virtud. Y en esa forma es mucho más peligroso, porque es casi invisible. Se disfraza de humildad performativa, la persona que constantemente dice soy muy humilde, yo no soy como los demás, yo no necesito el reconocimiento, pero lo dice de una manera que paradójicamente busca reconocimiento por su humildad. Es el ego usando la humildad como nueva forma de distinción. Se disfraza de generosidad calculada, ayudar a los demás no porque genuinamente te importe su bienestar, sino para construir una imagen de persona generosa, para acumular deuda social, para ser visto como alguien bueno. La ayuda real no necesita audiencia. La ayuda del ego siempre la busca. Se disfraza de estoicismo, declarar que uno no necesita nada, que uno está por encima de las emociones, que uno ya ha superado el ego, puede ser en sí mismo una forma de ego. La afirmación de haber llegado es una señal casi segura de que no se ha llegado. Se disfraza de sacrificio, yo me sacrifico por los demás. Yo pongo siempre los intereses ajenos primero. Si ese sacrificio se menciona regularmente, si genera expectativa de reconocimiento, si produce resentimiento cuando no es agradecido, entonces no era sacrificio. Era inversión del ego en otra moneda. Marco Aurelio se advertía contra esto constantemente en sus meditaciones. Se recordaba que hacer el bien no debería generar expectativa de gratitud. Que la virtud es su propio premio. Que si necesitas que te agradezcan para seguir actuando bien, tu actuación no era tan desinteresada como creías. Esta distinción es delicada. No estoy diciendo que la gratitud esté mal ni que sea incorrecto apreciarla. Estoy hablando de la diferencia entre agradecer como añadido bienvenido y necesitar como condición para actuar. El ego disfrazado de virtud es especialmente peligroso porque es resistente al examen. Cuando alguien señala que la ayuda que das tiene un componente de búsqueda de validación, el ego disfrazado de virtud responde con indignación: ¿cómo puedes cuestionar mis intenciones? Estoy haciendo el bien. Y esa indignación misma es la evidencia de lo que se niega. La honestidad radical sobre las propias motivaciones es uno de los ejercicios más difíciles y más valiosos que el estoicismo propone. No para flagelarte. No para llegar a la conclusión de que eres una mala persona, sino para ver con claridad qué parte de lo que haces viene genuinamente de tus valores y qué parte viene del ego buscando validación por otro camino. Esa claridad, aunque incómoda, es el punto de partida de una vida más auténtica. Conclusión: la vida después del ego, lo que es posible. Hemos recorrido un camino largo. Hemos hablado del ego que se confunde con confianza. Del ego que nos hace sordos a la realidad. Del ego que convierte el éxito en trampa. Del ego que nos ata a la comparación, que huye del trabajo real, que destruye las relaciones, que colapsa frente a la adversidad. Del ego disfrazado de virtud. Del tiempo que lo revela todo. Y ahora llega la pregunta más importante de todo este recorrido: ¿y entonces qué? ¿Qué hay después del ego? Los estoicos no prometían que vivir sin ego era fácil. No prometían que la vida sin orgullo estaba libre de dificultades. No prometían recompensas externas, riqueza garantizada, éxito asegurado o reconocimiento perpetuo. Lo que prometían era algo diferente. Algo que en su visión era mucho más valioso que cualquier recompensa externa. Prometían tranquilidad. La capacidad de estar en paz con uno mismo independientemente de las circunstancias externas. No la paz de la persona que no enfrenta dificultades, sino la paz de la persona que ha dejado de depender de que las circunstancias sean perfectas para sentirse completa. Prometían libertad. La libertad de actuar desde tus valores reales en lugar de actuar desde la necesidad de aprobación ajena.
La libertad de decir lo que piensas. La libertad de admitir lo que no sabes. La libertad de cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere. La libertad de ser quien realmente eres sin el peso permanente de gestionar una imagen. Prometían efectividad real. Sin el filtro del ego distorsionando la información, puedes ver la realidad con mayor claridad. Sin la necesidad de tener razón, puedes tomar mejores decisiones. Sin el miedo al fracaso que protege la imagen, puedes asumir los riesgos correctos en el momento correcto. Y prometían conexión genuina. Relaciones basadas en quiénes son las personas de verdad, no en cómo pueden hacer que te veas mejor. Amistades que resisten el desacuerdo porque no están construidas sobre la validación mutua. Colaboraciones donde el objetivo compartido importa más que quien se lleva el crédito. Esta vida no es una utopía abstracta. Es el resultado práctico y concreto de aplicar con disciplina y honestidad los principios que Zenón, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio vivieron y enseñaron. No te pido que lo logres de un día para otro. Ellos mismos no lo lograron de un día para otro. Marco Aurelio tenía 50 años y todavía se escribía recordatorios a sí mismo sobre los errores más básicos. El proceso dura toda la vida. Y eso está bien. Porque el proceso mismo ya es la vida que vale la pena vivir. Lo que sí te pido es que empieces hoy. Con algo pequeño. Con una sola pregunta honesta sobre una sola área de tu vida. ¿Dónde está actuando el ego por ti? ¿En qué decisión reciente puedes detectar su huella? ¿Qué conversación has evitado porque el ego no quería escuchar lo que podría revelar? ¿Qué trabajo has postergado porque el ego teme el fracaso? ¿A quién has tratado como medio para tu validación en lugar de como fin en sí mismo? Una pregunta. Una respuesta honesta. Un pequeño paso en la dirección opuesta. Eso es el estoicismo en la práctica. No una filosofía de biblioteca. Una filosofía de vida. Que se practica en las decisiones pequeñas del día a día. Que se construye en los momentos donde nadie te mira. Que se revela, con el tiempo, en la persona que te conviertes. El ego susurra que eres especial, que mereces más, que los demás no comprenden tu grandeza. La razón, guiada por los estoicos, responde con algo más poderoso: no necesito ser especial para vivir bien. No necesito ser superior para ser valioso. No necesito que el mundo me confirme para saber quién soy. Esa respuesta no suena tan emocionante como el susurro del ego. Pero en ella hay una libertad que el ego jamás puede darte. Y esa libertad, esa tranquilidad profunda, esa vida construida desde adentro hacia afuera y no al revés, eso es lo que los estoicos llamaron la vida buena. No la vida perfecta. La vida buena. Y está disponible para cualquiera que tenga el coraje de elegirla. Hasta la próxima. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y acompáñame en este camino de disciplina, claridad y fortaleza interior. Aquí no buscamos motivación momentánea, sino carácter duradero. Activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos y recuerda algo importante antes de irte: el dominio de tu mente se construye día a día y cada paso consciente cuenta. Nos vemos en el próximo video.